Bien amigos, continuamos con principales entonces. Recibimos a Néstor Taranco. ¿Cómo le va? Muy bien amigo. ¿Está bien? Un gusto como siempre estar por acá. Para mí también, que vengas. Que estés con nosotros. Bueno, Néstor, tuvo muy buena repercusión la primer parte de lo que fue el milagro de los Andes. Y hubo gente que me llamó el lunes pasado, ¿qué pasó con Néstor Taranco? Digo, ustedes se ve que no atendieron bien el programa, dijimos que era lunes por medio que iba a venir. No estábamos acá, entonces no podíamos venir ese día. La agenda de Néstor es muy nutrida. Así como lo ve. Así como lo ve, él es una persona que para estar acá en este momento, él dejó de hacer una serie de actividades. Entonces a veces se puede y a veces no se puede hacer. Y dejé a la niña por ahí tirada. Y dejó a la niña por ahí tirada. Pero la niña, bueno, ahora pues viene la niña. Ah, viene para acá. ¿Eh? Viene para acá y le patea la cámara y todo. No, está grande. La traía cuando era chico, pateaba la cámara, la traen ahora que no. Bueno, me alegro que haya tenido repercusión. La idea de aquel primer programa era explicar un poco, no sé si había quedado claro, de qué se trató esto del milagro de los Andes, todo lo del accidente de estos muchachos allá en el año 72, para aquellos que no lo sabían, que mucha gente, son más de 40 años, y para aquellos que sabían, por lo menos de repente aportar algún detalle más de alguna duda que tuvieran sobre lo que pasó, ¿no? Claro. Quedamos en la parte que habíamos llegado al lugar. Ahí está. O sea, cuando el tiempo nos apremió y tuvimos que terminar, o sea, nos quedó la parte principalmente, lo principal de que es cuando se salvan, ¿verdad? Hacemos un repaso, Canesa, Parrado y Vicentín, tres de los muchachos habían salido a caminar equivocadamente, un rumbo equivocado, porque ellos pensaban que estaban en un lado y en realidad estaban en otro. ¿Dónde pensaron que estaban? Ellos pensaban que estaban en Chile, por un dato que le había dado el piloto, aquella famosa frase pasamos Curicó, Curicó. Es una localidad chilena, y en realidad el avión nunca había llegado a Chile, no habían llegado a Curicó ni la habían pasado. Tenía que haber agarrado exactamente al revés. Exactamente al revés del lugar rumbo a Argentina. Rumbo a Argentina, rumbo estaban Mendoza. a Mendoza. Estaban a 30 y pocos kilómetros de un lugar, un hotel que tenemos una foto, después le vamos a mostrar, un hotel abandonado que tenía hasta una piscina termal que sigue funcionando, nosotros nos bañamos en esa piscina termal y bueno, ya te digo, a 30 kilómetros, pero bajando un valle, nada que ver a lo que hicieron ellos, que hicieron mucho más, caminaron 10 días, atravesando totalmente la cordillera, subiendo y bajando montañas hacia el lado chileno. Ellos pensaban que estaban de ese lado, no del lado de Chile. De todas formas, como dijo Canesa una vez, una señora les preguntó, ¿ustedes se equivocaron, fueron para el lado equivocado? Y él les dijo, siempre con esa respuesta sin tan tajantes de Canesa, dice, no nos equivocamos porque nos salvamos. Tan mal no estuvimos. Y es cierto, fue un poco así, ¿no? De todas formas, la salida hacia Argentina, que es por donde llegamos nosotros la otra vez, que ahora vamos a hablar de ese viaje, o sea, estamos hablando de que el lugar donde estaban era como un semicírculo de montañas, y en el medio estaba ese valle y el glaciar donde estaba el avión, y ese semicírculo, en la parte de la boca, vamos a llamar, era un valle que empezaba a bajar, a descender, y por lógica por ahí va el agua del deshielo, se va formando un río, el río Lágrimas, que arranca ahí del valle ese, como un hilito de agua, de hielo que se va desprendiendo y termina siendo un gran torrente, y va bajando. Entonces, basándose en la lógica, uno pensaría de que tiene que agarrar hacia abajo, siguiendo el agua, esa agua va a parar a un río. ¿Y ellos la vieron esa agua? No, veían ese valle, pero porque estaba congelado todavía eso, y había mucha nieve. Pero veían que el terreno descendía hacia allá, entonces sacaron la lógica, bueno, si descendemos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a decir, era como una herradura, el valle así, y acá enfrente había una montaña, el Sosneado, que tiene 5.000 y pico de metros de altura, que parecía que estaba como haciendo un tapón en la salida. En realidad el valle se va rodeándolo, el río al Sosneado, y era como, ellos veían como esa pared ahí, que se imaginaban que eso era todo montaña, ¿no? Que era el principio de una gran cadena de montaña. Y bueno, si hubieran seguido por ahí, nos decían los guías, los arrieros que nos llevaron a nosotros, como era mucha nieve y se estaba ablandando, corrían peligro de perderse en alguna grieta o en algún desnivel, que bueno, el valle es bastante peligroso, nosotros lo hicimos en verano y es bastante peligroso, más aún teniendo nieve que no sabe dónde está pisando. O sea que probablemente hubiera sido muy peligroso si hubieran ido para ese lado. Ustedes, la expedición salió de la ciudad de San Rafael, Ahí está. que está al sur de Mendoza.
Al sur de Mendoza, exactamente. Y de San Rafael hasta el destino, el lugar donde estaba el avión, ¿cuántos kilómetros hicieron? Perfecto, nosotros salimos, más o menos son 60 kilómetros. No miento, 130, casi 200 kilómetros. O sea, nosotros salimos de San Rafael en una camioneta, en una van que nos llevó hasta un lugar, ya en el valle, en el río Atuel, que tú me decías que lo conocías cuando estuviste por allá. Sí, estuvimos allí. Y el cañón de la Atuel. El cañón de la Atuel, exactamente. Es un río muy grande, muy torrentoso, y hasta ahí nos llegamos en una camioneta, primero 70 kilómetros de ruta, 120 kilómetros de ruta, después por ripio que le llaman ellos. Para aquel que no sabe, el ripio son piedras así, una al lado de la otra, es una locura, imposible de transitar. Yo decía, no meto un auto acá ni loco. Bueno, la camioneta hizo 70 kilómetros por ahí hasta que llegamos a un punto donde estaban los arrieros y los caballos para continuar de ahí a caballo. Ahí arrancamos y empezamos a ascender, cruzamos el Atuel ese y empezamos a ascender hasta que llegamos, después de cruzar varias barrancas y varios arroyos bastante grandes, siempre orillando el Atuel, o sea, hasta que lo cruzamos y llegamos a la desembocadura del río Lágrimas, que viene del valle, de allá donde está el avión, que ya ahí ya es grande el río, y bueno, fuimos orillando el río Lágrimas y cruzando una serie de otros arroyos pequeños, y bueno, hasta llegar a un campamento base que estaba a unos 2.500 metros de altura más o menos, casi 2.600. A ver, podés, perdón, esa foto, ponla bien grande, William. Ahí tenemos alguna foto. Esto ya es... Esa foto. Sí. Bueno, esto ya es allá arriba, en el mismo lugar donde está ¿El avión? El avión, o sea, la cruz y la tumba esto es parte del viaje. Ahí, hacia allá al fondo era la montaña que íbamos nosotros. Allá en el fondo aquello es el valle de la Lágrima. ¿Más bien sobre la derecha? Seguro. Ahí en uno de los tantos arroyos que cruzamos, que parábamos a cargar agua, ahí está el Néstor a caballo. Mira, Néstor a caballo. Ahí estábamos cruzando otro de los tantos ríos. Eso también es parte del valle. Eso sí que es un viaje inolvidable, si lo sabes, ¿no? Totalmente, totalmente. Como te decía, ahí estoy en un ala que está ahí en la zona. ¿Un ala del avión? Un ala del avión, sí. Sí, esa ala se desprendió arriba en la montaña cuando el accidente, y bueno, había quedado originalmente arriba en la montaña, y bueno, el mismo deshielo y la fue bajando y la dejó justamente ahí al lado donde está la cruz y donde están todos nosotros veíamos en otra foto una serie de restos. Cuando se encuentra algún resto del avión que el hielo va sacando, la gente o los mismos guías o la misma gente lo sacan. Hay como una norma no escrita y no hablada de que nadie se puede traer nada. Sí, sí, claro. Y bueno, entonces todo lo que se encuentra se pone en una pila que hay de restos del avión, ¿no? Esto es un monumento. El lugar pertenece a Las Leñas, una empresa que es de un malayo increíble. Las Leñas, el famoso lugar donde la gente va a esquiar ahí en es muy nombrado. Es muy nombrado. Bueno, parte del terreno de Las Leñas, de la empresa Las Leñas, es donde está el avión ahora, donde fue el accidente. Entonces la empresa hizo ese monumento que veíamos ahí con el nombre de los que se habían salvado, los que fallecieron y bueno, y otros datos más. Esto es un pequeño homenaje que dejamos, una bandera con unos datos, unos nombres, un recuerdo, junto con otra placa que dejamos con otros. Nosotros este viaje lo hicimos con Miguel Borrell, que ahí está en la imagen a la izquierda. Él había llevado esta bandera. Y bueno, junto con un amigo argentino que yo comentaba la otra vez que habíamos tenido la posibilidad de estar, llevamos también una placa pirograbada de madera que la dejamos con el nombre de los tres. Este es el hotel abandonado, yo te decía, esa es la piscina termal que se mantiene porque el agua entra y sale, ¿no? O sea, nace de una vertiente y se va. Entonces es una piscina prácticamente natural que hay, y ahí nos bañamos a la vuelta, ¿no? O sea, prácticamente cuando arrancamos a caballo arrancamos casi de ahí del hotel, y cuando volvimos al mismo lugar. Y bueno, ellos pueden haberse bañado en agua calentita de haberlo sabido. Increíble. Pero bueno, estaba escrito que tenía que ser así. Por supuesto. Y Vicentín, ¿Vicentín o Vicentín? Vicentín fue uno de los tres expedicionarios que después quedaron dos. Claro, del
Del grupo, como hablamos la otra vez, estaban muy organizados, cada cual con su tarea, y había un grupo que eran de expedicionarios. No eran solamente ellos tres, hubieron otros, pero después los que quedaron como expedicionarios eran ellos tres, y eran los que salían. Hubieron varias expediciones a buscar una salida o buscar restos del avión para encontrar comida o abrigo, las baterías que estaban en la cola, las baterías del avión para tratar de armar la radio, que nunca pudieron. Y bueno, y esa salida final para la que se prepararon, para esa salida que calculaban que era la última porque en el momento no había un plan B. Bueno, salieron los tres, Canessa, Parrado y Vicentín, pero cuando llegaron, estuvieron 3 días subiendo esa montaña que veíamos recién, llegaron prácticamente hasta el lugar donde fue el accidente, donde fue el impacto, y bueno, ahí vieron que a pesar de lo que esperaban ellos, de que esperaban encontrar valles verdes chilenos, seguían montañas y montañas, decidieron decirle a Vicentín, bueno, como que era el más débil de los tres, que volviera porque él no iba a poder soportarlo, y que dejara abrigo, agua y alimento que traía para que los otros 2 expedicionarios siguieran. Y bueno, Vicentín tuvo que volver al fuselaje donde estaba el resto de los compañeros, ¿no? Y perdió, él lo decía, porque como yo decía, tuve la oportunidad de hablar con él. Lamentablemente tuve un problema para bajar fotos, tenía fotos con él y eso. Que bueno, que los privilegios que tenían los expedicionarios, que era mejor comida, mejor cantidad de comida, mejor ración, mejor abrigo, mejor lugar para dormir, prácticamente exentos de cualquier tipo de tarea en el fuselaje, porque lo estaban como preparando para que no gastaran energías para eso. Una vez que Vicentín volvió al fuselaje, perdió todos esos privilegios y pasó a ser uno más del grupo, ¿no? Y bueno, y en cuanto al plan B... Pero perdón, antes de pasar al plan B, ¿cómo no? Desde que resuelve Canessa y Parrado que Vicentín vuelva, ¿cuánto rato tuvo que caminar o fueron días? Eso es increíble. Ellos demoraron 3 días en subir esa montaña, hasta donde vieron que el valle no estaba, que seguía en la montaña, y decidieron que Vicentín volviera, y Vicentín volvió al fuselaje en 45 minutos. Porque era bajando. Sí, claro, era bajando, y aparte había restos del avión, se armó un trineo improvisado con un asiento que encontró, y bajó sentado en él a toda velocidad, que hasta se tuvo que tirar parte del camino porque claro, la velocidad que alcanzaba era muy grande, ¿no? Estamos hablando de 3 días a 45 minutos. En 45 minutos llegó al fuselaje. Increíble. Claro, con poca fuerza y subiendo. Claro, no, imposible. Sí, aparte eran casi 800 y pico metros la subida del cerro ese, ¿no? Estamos hablando ya que estás a 3000 y pico, con la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? La debilidad que traían, todo eso, ¿no? Entonces se complicaba mucho. Y bueno, después Canessa y Parrado siguieron 10 días más caminando, o sea, 7 días más los 3 que fueron 10 días en total, hasta encontrar el famoso valle donde encontraron un río, querían matar una vaca a pedrada, y bueno, y en ese río que llegaron y encontraron agua, pasto, podían comer pasto, y encuentran de repente, ya Canessa estaba muy lastimado, muy débil, encuentran el famoso arriero, que le tiran una piedra. En catalán le tiran, increíblemente el hombre les ve que hace señas, ellos que gritan, y claro, imagínate la situación, vos estás en el medio de la nada y encontrás 2 tipos todos barbudos, mugrientos, flacos, con una caña. Capaz que el tipo ya ni se acordaba que había caído un avión. No tenía ni idea él no tenía ni idea, ni idea, porque él vivía ahí en esa zona. ¿Y cómo fue esto? Porque ellos estaban del otro lado del río. Ellos estaban del otro lado del río, entonces le hacían señas. ¿Qué río era? Ahí me mataste, pero no me acuerdo, lo sabía pero no me acuerdo. Y bueno, y el hombre les tira, increíblemente les tira en una piedra atado un papel y un lápiz. Se los tira al otro lado del río. Y ellos, Parrado escribe la famosa carta, venimos de un avión que cayó en los Andes, que había 14 compañeros más que precisaban que lo salvaran, etcétera, etcétera, y le devolvieron la piedra. También es increíble que llegaron al otro lado los dos, tanto el arriero como ellos, con la debilidad que tenían, un río que era bastante ancho. Y inmediatamente el arriero volvió a hacer un paquete con unos pedazos de pan que tenía y se los tiró, y le hizo señas como que ya venía. Y se fueron, era el arriero con dos más, creo que el hijo del arriero y otro más. Y al rato volvieron los otros y volvieron a tirarle un poco de comida,
y Catalán, el Sergio Catalán, que era el arriero, siguió hasta un destacamento, San Fernando, habló con la gendarmería y de ahí ya llegó la gendarmería y los fue a rescatar. Los llevaron a caballo, los cruzaron a caballo en el río, los llevaron hasta un lugar y cuando llegaron al destacamento de San Fernando ahí, explicaron lo que había pasado y ellos querían que inmediatamente fueran a buscar a los compañeros. Entonces, bueno, Canessa estaba muy débil y Parrado insistía en que había que buscarlo, entonces le decían vamos mañana, y decían no podemos esperar un día más, y piden helicópteros y llegan los helicópteros y Parrado vuelve inmediatamente con ellos hasta el lugar de... que inclusive pensaban que estaba loco cuando él les decía, Parrado muy consciente, decía no, acá doblen para allá, le iban indicando todo el camino de cómo llegar, y los tipos le decían no, es una locura, no pueden estar ahí, está equivocado, y Parrado decía que viste que en los helicópteros se usa los auriculares con micrófono por el ruido, y escuchaba que los pilotos decían no, este tipo está equivocado, no pueden estar acá, estamos dando vueltas en vano, ¿no? Y hasta que al final les dijo allá, en aquel valle, allá está el avión, y le decían no puede ser, allá, sigan bajando que está allá, y hasta que al final los tipos vieron que era ahí, o sea, como te decía, el fuselaje no se veía prácticamente porque el techo pintado blanco. ¿Y después cómo sigue la historia? Ahí el helicóptero no puede bajar. No puede bajar, entonces lo que hicieron fue, prácticamente se detuvieron con los esquíes que tienen los helicópteros, con las patas esas, casi sin apoyarse, porque esta parte tenía el tema de la presión y los vientos y eso. Bajaron unos de gendarmería, de la gente de rescate, bajaron también comida, alimentos, bebida, agua y medicamentos, y podían subir nada más que a 8 personas entre los 2 helicópteros que llegaron. Llevaron a los 8 que entendían que estaban peor, y bueno, los otros se quedaron ahí en el lugar, pero ya con abrigo, y se quedaron 3 personas, 3 gendarmes, 3 rescatistas ahí. Se quedaron con ellos a pasar esa nueva noche. Ese grupo se quedó una noche más y al otro día de mañana vinieron a rescatarlo. Que inclusive de los rescatistas estos, los 3 que se quedaron, 2 armaron una carpa afuera porque no se animaban a quedarse adentro del fuselaje porque decían que era muy peligroso estar ahí adentro. Como yo te decía, estaban en diciembre, ya estaban los deshielo. El avión que en algún momento estuvo tapado de nieve cuando lo saludes, ahora estaba su propia sombra, o sea, con todo el hielo derretido alrededor, con la nieve derretida, exceptuando la que su propia sombra evitaba que se llegara al sol. Entonces estaba como sobre un atril, vamos a llamar, y acordate que habíamos hablado que el avión estaba torcido, ¿sí? Entonces, y torcido hacia el lado de la pendiente del valle, entonces corría riesgo que en cualquier momento pudiera rodar por la montaña hacia abajo, entonces ya que ahí no se quedaba, los rescatistas, y los otros dijeron no, nos quedamos acá, nos vamos a quedar acá, los sobrevivientes decían que no, que era seguro, que se podían quedar. De todas formas, sentían como que estaba débil el lugar, que tenía algún movimiento. Ahora, vos sí que les llevaron comida, pero era muy racionalizado lo que le daban porque era demasiado. Claro, no podés darlo, sí, 3 platos de puchero a una persona que hace muchos días que no come, estaba todo, por supuesto, racionalizado, en base a dietas, vamos a llamar, no sé cómo decirlo. Proteínas, carbohidratos. Claro, sí, algo para recuperar, y esencialmente la parte del agua y la parte médica, ¿no? Y se llevaron a los primeros 8, entre ellos 2 que estaban muy graves, que por suerte se recuperaron, y que fueron inclusive los que quedaron internados cuando ellos llegaron después a Santiago, o sea, desde ahí de San Fernando los pasaron a Santiago, y a los pocos días volvieron a Uruguay un grupo, pero 2 quedaron internados porque estaban muy débiles, muy graves. El Atuel mismo, el de... No creo que sea el Atuel, el que cruzaron, el del... Claro, el avión sí, pero cuando ellos salieron hacia otro lado, a Chile, y el famoso río del Arriero, no, tenía que ser otro lado. El río del Arriero. El río del Arriero, sí. Sí, no, el Atuel era el que estaba al lado del avión. Bueno, y ahí termina por suerte la historia, o comienza otra historia, ¿no? O sea, volver a vivir todo esto después de lo que pasaron, llevando el peso de lo que pasaron y lo que tuvieron que hacer, y bueno, enfrentar familiares de los que ya no estaban. La idea de ellos era poder reunirse con los familiares de estos amigos que desaparecieron
antes de que se hiciera público todo, pero claro, fue muy... Claro, una bomba. Sí, fue una bomba. A nivel mundial. Claro, aparte, por eso lo que hicieron fue cuando llegaron a Montevideo, enseguida armaron, que no estaba pensado, una conferencia de prensa en el colegio Estela Maris, que era el colegio de ellos. El colegio de ellos, para poder plantear y decir todo lo que habían pasado, ¿no? Más o menos. Así la cosa. Sí. Bueno, ¿y la expedición que hicieron ustedes, Néstor, cuántos días duró? La expedición dura 3 días, 3 días totalmente, porque arrancamos a las 5 de la mañana de un viernes y llegamos a las 11 de la noche del domingo. La expedición sale de la ciudad de San Rafael, que es en Mendoza, como usted decía. Hacemos un trayecto en una camioneta que nos lleva hasta cerca del hotel que veíamos. Ahí tomamos los caballos y empezamos a subir. Cuestas muy grandes, nosotros le decimos a caballo, hay gente que lo hacía a pie, un disparate. Hay gente que está preparada para el senderismo en montaña, ¿no? Y bueno, de ahí llegamos en la tarde, llegamos a un campamento, el único, que está a unos 2.600 metros de altura. Ahí ya está todo preparado, la organización de esto de las leñas y eso ya tienen todo preparado, carpas muy grandes con todo lo necesario, hasta baños y eso. Y bueno, ahí pasar la primera noche y al otro día, bien temprano, arrancás hasta la cruz, vamos a llamar, te llaman la cruz, yo que es el lugar exacto donde está la cruz, con la tumba de los que fallecieron y el lugar donde fue el accidente. Y llegás en unas 4 o 5 horas de cabalgata, y cabalgata a ritmo de caminar, ¿no? Porque subíamos, ya te digo, capaz que de 45 grados, pendientes de 45 grados, y yo le daba cada brazo y beso al caballo, como digo, no, imposible. Y después bajarla, ¿no? O sea, subía así, bajaba. Te tienes que gustar eso. No, disparate. Y bueno, hasta que llegás al lugar mismo, ahí estás el rato que quieras. Cuando el grupo lo decide, emprende el regreso, otra vez hasta aquel campamento que estaba a 2.600, o sea, tú subías a 3.700, que está la parte del accidente. Ahí pasás otra noche en el campamento para regresar el tercer día a la civilización, o sea, volver al lugar, ¿no? Es un viaje inolvidable. ¿Es un viaje repetible? Conozco gente que lo hizo más de una vez. Yo lo hablábamos la otra vez, no sé si al aire o fuera de cámara. Yo no sé si lo volvería a hacer. ¿Por qué? O sea, esto es mala propaganda de repente para el viaje, pero no. O sea, yo tenía una expectativa muy grande de lo que iba a vivir cuando estuviera ahí. En cuanto en lo emotivo, que fue muy grande, y entre conocer ese lugar con el que toda mi vida soñé, toda mi vida, no, del año 72, para mí era algo imposible poder estar en ese lugar, que para mí era algo mágico, increíble, el lugar donde pasó determinada cosa, donde determinada gente vivió algo tan duro. Al margen de lo geográfico, ¿no? De lo divino que es el espectáculo de las montañas, la nieve, los valles, los ríos, que es hermosísimo, pero segundón, ¿no? Cruzamos unas lagunas en el medio, de todo árido, piedra, como se veía ahí, de repente te encontrabas con unas partes verdes, con unas lagunas de no más de 20 metros de diámetro, y capaz que 1,5 metros, 2 metros de hondura, y que veías el fondo, las aguas cristalinas espectaculares, pues seguía todo árido. Es una belleza impresionante. Entonces, bueno, yo tenía esa expectativa de saber qué era lo que iba a vivir, tanto en lo emotivo como en lo visual, o en lo que... Y bueno, como ellos me dijeron, superó todas mis expectativas, fue muchísimo más, encontré más cosas de las que esperaba, muchísimas más, y me sentí de una forma muy especial por estar ahí arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy yo? Obviamente me gustaría ir 10 veces más, pero ya no tengo esa expectativa. O sea, ya sé lo que hay, ya sé lo que viví, que fue impresionante, pero claro, ¿con qué expectativa voy? Tendría que ir a vivir algo mejor, o a conocer algo más, que de repente sí, conoces algo más, porque siempre tenés algo nuevo que te aporta a alguien o el lugar, pero no sé si me colmaría la expectativa, entonces me quedaría con eso que ya viví como un recuerdo inolvidable.
Si alguna persona que nos está viendo tiene interés de hacer el viaje, ¿tendrías inconveniente de indicarle cómo tiene que hacer? No, para nada. El otro día estuve hablando con un señor de Montevideo, nos encontramos en Piriápolis, que se había comunicado con ellos allá en Argentina y bueno, y ellos me llamaron para ver si yo podía indicarle más o menos. Vos le podés decir a este señor cómo llegar hasta acá, hasta San Rafael, explicarle algún dato. Y bueno, nos encontramos ahí, le estuve mostrando unas fotos y explicándole detalles, porque aparte, no es por nada, yo cuando me enteré de esto, fue por un contacto con un amigo argentino, como hablamos la otra vez, bueno, enseguida empecé a entrar a internet y había 2 o 3 empresas más que hacían el mismo viaje, inclusive alguna acá desde Uruguay. Pero o era muchísimo más caro el servicio, o era igual pero con mucho menos servicio, y aparte por lo que recomendaría esto, que lo decíamos la otra vez, es por el amor que tienen estos guías. Son guías especializados en montaña, ¿no? Que claro, ya hicieron su curso y están ¿cómo es? Adiestrados y preparados para eso. Pero aparte, les aman esta historia, aman el lugar. Ellos cada vez que van tratan de hacer algo, de aportar algo. Alguna vez inclusive fueron y subieron hasta arriba para llegar hasta la cola. Encontraron inclusive unos documentos de algunos de los vivos, y de los sobrevivientes y de los fallecidos, y lo hicieron llegar a Uruguay, que esos documentos están en el museo, que está en Montevideo. O sea, son gente que aman entonces como que te lo van explicando todo lo que está pasando, no como un guía común y corriente que te dice acá está esto, acá está con sentimiento. Sí, con sentimiento, totalmente. Es una experiencia muy linda, aparte lo grupal con ellos, vivir eso, está muy bueno. Sí, por supuesto. Esto, de repente capaz que más sobre fin de año lo volvemos a hablar para hacer acuerdo a la gente, porque esto hay que aclararlo, se hace en verano, que es cuando el deshielo, ¿no? Cuando no hay nieve, o sea, están los hielos eternos, estos famosos, y bueno, entonces capaz que más sobre el verano para hacer acuerdo, y bueno, estamos abiertos, por supuesto. Hay un video que no sé si la otra vez lo llegamos a pasar, William, que habla un poco de lo que fue la travesía, inclusive, que si vamos a poder hablar con él, encima de él, para explicar, porque hasta te explica hasta con un mapa todo el recorrido. Lo vimos pero apurado. Lo vimos pero apurado, no sé si no se cortó por la señal. Seguro, podríamos, ahora que estamos con un poquito más tiempo. Claro, sí, por supuesto. Capaz que lo podemos ver, que habla un poco a grandes rasgos y con fotos, esto que hablamos nosotros. Pero principalmente está muy bueno eso, la parte del mapa, indicándote las distancias y los recorridos y la altura que vas haciendo. Hay una gráfica arriba. O sea que nos dejás el audio y vemos el video. ¿Se parece sí, bien? Sí, ahí va. Bueno, a ver, lo vemos, a ver. Ahí está el lugar de donde partimos. Igual dejale pues música si querés. Ahí está el lugar donde partimos. Miguel Borrell, un amigo que me acompañó. Y bueno, ahí arranca todo el recorrido, ¿verdad? Vadeando arroyos. Y ahí tenemos el mapa, ese es el recorrido que hacemos de entrada. Ahí cruzamos el Atuel, en la desembocadura del valle del río Lágrimas, que es ese que viene ahí sobre. Ahora lo estamos bordeando el río Lágrimas, siempre vamos arriba del río Lágrimas. Ahí llegamos a la máxima altura del primer día. Viste que arriba te va poniendo una gráfica de la altura que se llevaba. Y ahí llegamos al campamento base la primera vez. Ese es el recorrido del primer día. Siempre a caballo, por supuesto. Ahí, esa es la foto que tenemos con Vicentino, que es el que está de short blanco en el. Este es el campamento base, que está ahí a 2.600 metros de altura. Allí nos están marcando los arqueros con un chivo a la brasa, espectacular. Esa es la placa pilograbada que dejamos con este amigo argentino. Ahí seguimos cruzando arroyos, después una cena, previo a la cena, y ahí seguimos hacia allá al fondo de donde vamos. Es un arroyo que cada tanto parábamos a reponer el agua de la cantiflora. ¿De ahí tomamos el agua? Sí, por supuesto, toda agua de lo de hielo. Bueno, ahí está la segunda etapa. Riquísimo. Sí, por supuesto. No. Viste que cada tanto hay unos verdes ahí, sí. Que es donde estaban las lagunas, esas que yo te decía. Bueno, ahí recién cruzamos el río Lágrima. Y empezamos esa subida es mortal, esa parte en rojo, hasta que ahí llegamos al mismo donde fue. Ahí estamos viendo de arriba el lugar donde fue el accidente. Esto ya es la tumba misma. Y
Así que ahí ese es el lugar donde fallecieron varios de ellos. Sí, el avión en realidad está ahí atrás de nosotros. Para ver si te digo bien. Esto ya es a la vuelta. Ahí, atrás de nosotros, allí. Allá abajo, que estás a 200 metros de distancia y 50 de altura, es donde está, en realidad está el fuselaje, sigue estando, pero ya el glaciar se lo ha tragado, ¿no? Ya está como unos 4 o 5 metros de profundidad. Y eligieron ese pedazo, ese lugar donde, que ya te digo, está a unos 40 o 50 metros de altura, sobre el valle mismo, por un pequeño cerrito que hay ahí, porque es un lugar como que casi a veces queda libre de nieve, no está tan castigado. O sea, ahí eligieron los rescatistas que volvieron al avión un tiempo después con un cura y eso para enterrar los restos y quemar el fuselaje, que lo quemaron, para poner los restos, porque era un lugar que estaba más protegido, vamos a llamarlo, de la inclemencia del tiempo, que te imaginas que eso en invierno es muy fuerte, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, Néstor, te agradezco muchísimo tu testimonio. No, por favor. Sé que hay mucha gente que le llega esto, me encuentro entre ellos. Y bueno, es una hermosa experiencia y la has transmitido muy gráficamente. Te cuento, perdona, que te cuento sí. que todos estos programas, el link se lo pasé al grupo que seguimos manteniendo, el grupo de WhatsApp con los compañeros y los guías. Saludalo porque lo vamos a volver a pasar. Sí, sí, claro, por supuesto, les mando un abrazo grande, pidiéndoles disculpas, por favor, por cualquier error que pudiera haber dicho en el relato. Y todos nos felicitaron a los dos por el trabajo. ¿A mí también? Sí, sí. ¿Yo qué tengo que ver? No, porque yo quién es que estaba al lado tuyo. No, pero sabe algo el hombre, algo entiende. Pero están muy contentos con eso. Y bueno, sí, les mando un saludo porque sin duda lo van a ver este programa también. Bueno, gracias, Néstor. Carlito, un gusto como siempre. Muchas gracias. Esta es tu casa, Néstor.